Bien, chicos, estamos grabando. De vuelta les pido que por favor silencien los micrófonos hasta que tengan alguna pregunta, ¿sí? O alguna duda, si no se interfiere con el audio y les queda lo más prolijo posible para después poder entenderlo cuando lo revean. ¿Bien? Mi nombre es Tamara Silochi, conmigo van a ver todo lo que es Anatomía y Fisiología Humana 2, ¿sí? La continuación de lo que tuvieron ustedes el cuatri pasado. ¿Bien? Acá tenemos en pantalla lo que va a ser nuestro primer material de estudio. Comenzamos con el tema que es tórax, ¿sí? Y antes de arrancar directamente con lo que van a ser las cuestiones particulares de la materia, o sea, los temarios, vamos a tener en cuenta algunas condiciones para regularizar. Muchas de estas cosas, por ejemplo, lo de presentismo, ¿sí? Eso obviamente tiene en cuenta lo que va a ser lo que fueran las clases presenciales, ¿bien? Pero nunca está de más que lo tengan ustedes ya de acá para recordar el día de mañana que las materias que son con final obligatorio o las troncales, como lo es anatomía, estas son las condiciones que se mantienen a lo largo de toda la cursada, ¿sí? Vamos a tener dos instancias de parciales, ¿sí? Que se van a tener que aprobar con 4, lo que corresponde al 60% de los contenidos correctos, ¿bien? El presentismo son del 75%, eso de vuelta tiene que ver con lo que va a ser las clases presenciales, lo mismo que lo que hablamos de la entrega de certificados, ¿bien? Anatomía 1 es correlativa a anatomía 2 y anatomía 2 es correlativa con anatomía 3. Lo que es importante que tengan en cuenta con respecto a esta materia es que en caso de tener que recursarla o desaprobar el final de anatomía 2, les impide, ¿sí?, continuar con la cursada normal. Lo que quiere decir que si ustedes desaprueban anatomía 2, ya sea porque tienen que recursarla o porque no llegan a el 4 en la instancia de final, no van a poder cursar ninguna de las materias del cuatrimestre siguiente, ¿sí? Entonces, segundo, no lo van a poder hacer hasta no aprobar esta materia, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta, ¿sí? Sobre todo al momento de organizar el estudio, porque es bastante importante, porque realmente les está trabando todo lo que sigue el cuatrimestre que viene, ¿bien? Modalidades de evaluación, ¿sí? Esto va a ser a través de lo que va a ser la plataforma del campus. Ya les había dicho a los chicos que no tengan acceso al campus, reclámenlo en secretaría. Yo les pasé un videito por el WhatsApp, donde al final de todo ese video de introducción tienen los teléfonos de contacto de las diferentes secciones que tienen en el instituto para poder resolver los problemas que puedan irse planteando a lo largo de toda su cursada. Si alguno de ustedes después lo quiere, me lo pide y se los paso directamente lo que sería la foto por el grupo de WhatsApp, así se la guardan y también les queda porque eso es importante, ¿bien? Entonces, ustedes ya entiendo que han tenido contacto con lo que es el campus y la forma de evaluar el cuatrimestre pasado, ¿sí? Ustedes saben que podemos hacer exámenes donde la modalidad sea de opción múltiple, o lo que sería múltiple choice, donde van a tener un enunciado y va a haber una sola de las respuestas que va a ser la correcta y la que cuenta como el punto. También van a tener algunas que van a ser a desarrollar, ¿sí? Donde uno plantea un tema. Eso, chicos, es bastante importante que ustedes, para que no pierdan tiempo, tengan a bien de leer las preguntas, por ejemplo, lo que dice desarrolle, lo que dice explique, lo que dice nombre, ¿sí? Estamos pidiendo 3 cosas diferentes, ¿bien? Para no perder tiempo, porque si uno le dice nómbreme y se ponen a explicar, ¿sí? Están perdiendo un montón de tiempo que lo podrían aprovechar en otra parte del examen. Gráficos también va a haber en lo que es anatomía, ¿sí? Van a tener diferentes gráficos, que esos gráficos van a salir directamente del material de estudio. Ningún gráfico que yo les tome en los exámenes va a ser ajeno a los que ustedes tengan en los PowerPoint, que son de producción personal mía, ¿sí? En caso de tener que hacer algún tipo de repechaje, o quizás en la instancia de final, podemos tener, ¿sí?, un examen que sea de modalidad oral. En caso de que el examen sea oral, mi forma de evaluar de esa manera es con una lista de preguntas que ya va a estar hecha, por ejemplo, 50 preguntas, y darles a elegir a ustedes, ¿sí?, 5 números de esa lista. De esa manera se quedan tranquilos ustedes de que las preguntas han sido seleccionadas completamente al azar y no hay, ¿sí?, ninguna animosidad con respecto al alumno ni ninguna intención de favorecer a ninguno de los alumnos. ¿Bien? Vamos a tener 2 trabajos prácticos, ¿sí?
los trabajos prácticos van a ser anunciados con tiempo, ¿sí? Ya van a ver que hoy a la noche van a tener puesto el primer trabajo práctico para la materia y ese va a ser considerado el repechaje para el primer parcial. ¿Qué significa repechaje para el primer parcial? Yo suelo hacer los exámenes a 30 puntos, ¿sí? 30 puntos no significa 30 preguntas, ¿sí? Por ejemplo, una pregunta de desarrollar puede valer 2 puntos, y en ese caso serían 29 preguntas, no 30, ¿bien? Entonces, para cumplir con la condición de el 60% correcto al momento de aprobar el examen, ¿sí? Ustedes tendrían que tener 18 preguntas correctas, ¿sí? ¿Cuándo ingresa la oportunidad de repechaje? En caso que ustedes tengan 17 puntos, ¿sí? 17 puntos, ¿sí? Si no estuviera el repechaje sería un 2, porque no estarían llegando a los 18, que es la condición de aprobación. Entonces, este trabajo práctico, si ustedes lo entregan en tiempo y forma, si ustedes tienen 17 puntos, inmediatamente se convierte en 18 y le estaría dando la posibilidad de aprobar el examen, aun cuando les estaría faltando ese punto para llegar. En caso de que ustedes no presenten el trabajo práctico, ¿sí? Entonces la oportunidad de repechaje no existe y esos 17 puntos se convierten en un 2, ¿sí? Entonces el trabajo práctico va a ser en condición de repechaje para el primer parcial, para esta seguridad de que si no llegaron por un punto, ¿sí? Generalmente yo les digo 16, 17 puntos, ¿sí? O por 2 puntos les doy la posibilidad de tener, ¿sí? El 4 si entregaron en tiempo y forma el trabajo práctico, ¿bien? Después, lo que tenemos, ¿sí? Ya se los pueden ir anotando, van a ser las fechas de parciales, ¿sí? Los recuperatorios, antes de dar las fechas de parciales, tengan en cuenta que van a ser al final del cuatrimestre, ¿sí? Hay una semana, que es la semana de recuperatorios y de reincorporación, ¿sí? Que va a ser para ambos parciales. Nosotros vamos a tener 2 parciales, primer y segundo parcial, y en caso de que ustedes los desaprueben, van a tener que recuperarlos juntos en la misma fecha. Por eso, chicos, yo les digo, si ustedes les llega a ir mal en el primer parcial, no se desesperen, pero métanle pila para la segunda porción del cuatrimestre, porque es así para todo el resto de las materias. Si ustedes les van mal en física, no solamente van a tener recuperatorio de anatomía, sino recuperatorio de física, recuperatorio de técnicas, todos en la misma semana, ¿sí? Y si además ustedes tienen los 2 parciales para recuperar, va a ser lo mismo para todas las materias. Entonces, es una cuestión de tener en cuenta el momento de organizarse, ¿sí? Si me va mal en el primer recuperatorio, meto todas las pilas para la segunda porción, perdón, me va mal en el primer parcial, meto todas las pilas para la segunda parte de la materia, para asegurarme de aprobar ese segundo parcial y que me quede solamente el primero para recuperar a fin de cuatrimestre, ¿bien? Para cuestión de que no se les junte todo. Ya se puede ir anotando, estas son las fechas de exámenes, ¿sí? El 28 del 9 sería aproximadamente la fecha del primer parcial, el 16 del 11 sería la fecha del segundo parcial, ¿sí? Como les comentaba, la semana de reincorporaciones y recuperatorios va a ser a partir del 30 del 11, ¿sí? Y el llamado al final, en realidad nosotros, como cursamos los lunes, nos estarían quedando bastante feriados en el medio, ¿sí? En realidad no son tantos de este cuatrimestre, pero justamente todos los feriados que hay quedan los lunes, ¿sí? Entonces, la llamada a finales empieza la semana del 7 de diciembre, ¿sí? Pero ustedes saben que 7 y 8 de diciembre son días no laborables, por lo tanto, yo no sé si eso se va a cambiar y se les va a dar posibilidad de abrir una mesa en otro día que no sea el día lunes, ¿sí? O si definitivamente el llamado para finales va a ser solamente el día 14 del 12, ¿sí? Porque generalmente en diciembre hay 2 semanas para elegir, pero en este caso justamente el 7 nos quedaría como que es un día no laborable, ¿sí? Entonces, vayan anotándose estas fechas, ¿sí? Igualmente, como les comentaba, esto está quedando grabado, después se los voy a subir para que lo puedan rever y que les quede todo bien tranquilo, más allá de que este material, así como lo tienen visto ustedes, va a estar subido en el campus, ¿sí? Pero para que tengan una idea más o menos de cuáles van a ser las fechas aproximadas. Como les comento abajo, estas fechas pueden estar sujetas a modificaciones, ¿sí? En caso de que el instituto, por alguna cuestión de organización con el resto de las materias, se tenga que cambiar. Pero van a estar relativamente cerca a esas fechas que son las que están dadas por el cronograma del Ministerio de Educación. ¿Bien? Entonces, antes de comenzar ahora sí con lo que va a ser la clase, ¿alguna pregunta con respecto a todas estas cuestiones prácticas, digamos, y administrativas con respecto a la materia?
¿O podemos seguir tranquilos? No, ninguna pregunta, profe. Sí, amor, No, decime. tampoco, profe. ¿Ninguna? No, ninguna. Muy bien, chicos. Bien, arrancamos entonces, sí, con lo que va a ser para nosotros nuestro primer tema de la materia, ¿sí? Vamos a empezar a hablar de tórax, ¿sí? El tórax en radiología es una sección ampliamente estudiada, ¿sí? Y muy importante. Ustedes están viendo acá en pantalla, ¿sí? Diferentes adquisiciones hechas en lo que va a ser, ¿sí? Las prácticas radiológicas que podemos adquirir a lo largo de nuestra carrera profesional. La más grande que están viendo acá, no sé si ven el puntero, esta obviamente es una radiografía de tórax, ¿sí? Lo que vemos en la sala común. Esto que estamos viendo acá, ¿sí? Ustedes tienen en cuenta lo que son los cortes, este es un corte coronal, ¿sí? Y eso es una resonancia magnética. Lo que están viendo abajo de eso, ¿sí? Que están viendo acá la parrilla costal en realidad, es una reconstrucción 3D a partir de una tomografía de tórax. Y esto que están viendo acá abajo es un corte axial, también de la región torácica. Cuando uno habla de tomografía, después van a ver ustedes con la materia, pero para que tengan una idea, uno habla de diferentes ventanas, ¿sí? Que nos dan el grado de densidades que podemos apreciar en la imagen. En este caso es una ventana de mediastino, ¿sí? Fíjense en que acá, por ahí es difícil que se den cuenta, pero esta parte de acá es la columna, lo que tenemos acá adelante es el esternón, y esto que estamos viendo acá, ¿sí? Serían las primeras partes de lo que es el corazón. Y lo que vemos acá en negro, que perdemos información porque no es la ventana correspondiente para verlo, serían los campos pulmonares, ¿bien? Entonces, esto es una, ¿sí? Tomografía con corte axial de la región torácica con ventana de mediastino. Y esto que están viendo acá, ¿sí? En un corte axial y en un corte coronal, es lo que se llama un centellograma o un PET-TC, donde uno va a unir lo que sería una tomografía con lo que es un centellograma, y lo que se hace es un estudio de medicina nuclear, donde estamos viendo, por ejemplo, en esta sección, si hay algunas zonas donde hay más captación de algún iodo radioactivo para ver si el paciente tiene algún tipo de patología. Entonces, fíjense que acá les nombré lo que es la sala convencional de radiología, tomografía, resonancia, medicina nuclear, ¿sí? Incluso después en lo que va a ser radioterapia, ¿sí? Tórax es una de las regiones que no se nos va a escapar y que la vamos a ver y a estudiar muchísimo en las diferentes prácticas que podamos adquirir a lo largo de nuestra formación profesional. Si el día de mañana ustedes se quieren especializar en resonancia, se quieren especializar en tomografía, en medicina nuclear, que eso lleva también un curso aparte, ¿sí? Son como 5 años, ¿sí? Un poco más que tienen que estudiar, pero ¿sí? En cualquiera de las aplicaciones que ustedes vayan a estudiar, el tórax y el estudio imaginológico del mismo va a ser bastante predominante. Por lo tanto, tener en cuenta las condiciones anatómicas del mismo y entender qué es lo que estamos visualizando va a ser de suma importancia para que sea mucho más fácil nuestra labor. Una de mis ideas a lo largo de lo que va a ser toda la cursada, mientras vamos viendo los contenidos teóricos de anatomía, es también hacerles la comparación con lo que van a ser las imágenes, para que ustedes vean las diferentes aplicaciones prácticas que van a tener estos conocimientos que estamos viendo, ¿sí? Entonces, ahora sí, una vez que entendemos la importancia que tiene esto, vamos a ver, ¿sí? ¿Qué es el tórax? ¿Bien? Lo que tenemos acá, ¿sí? En realidad, en la imagen, es lo que se llama el tronco, ¿sí? Ustedes saben que separamos el cuerpo, una región apendicular y una región axial, y una de las regiones centrales axial va a ser el tronco, ¿sí? El tronco se puede dividir en 3 regiones: el tórax, el abdomen y la pelvis, ¿sí? En este caso a nosotros nos va a competir lo que es el tórax, abdomen y pelvis va a quedar para anatomía 3. ¿Cómo separamos el tronco en estas 3 regiones? Trazamos 2 líneas horizontales que van a pasar por ciertos lugares de referencia, ¿sí? Si uno toma de referencia la apófisis sifoides o apéndice sifoides, ¿sí? Y trazamos una línea que la atraviese, ¿sí? Lo que quede por arriba de eso y por debajo del cuello, que está, ¿sí? Delimitado por lo que sería la cotadura superior de los hombros, eso es la región torácica. Después tenemos esto que está acá marcado con rojo, sería la cresta ilíaca de la pelvis. Si trazamos una línea por arriba de ambas crestas, ¿sí? Ahí nos queda delimitado entre esa
y la línea que separaba el tórax, la región abdominal. Y por debajo, y separado por acá abajo, que no lo vemos, pero sería el peritoneo, ¿sí? El perineo, perdón, no peritoneo, lo que tenemos puesto acá abajo sería la pelvis. ¿Bien? Una de las cosas importantes para tener en cuenta con esto, ¿sí? Y que seguramente les está llamando la atención a ustedes, es que el tórax realmente es una región mucho más pequeña de lo que tenemos nosotros en el imaginario. ¿Por qué? Nosotros solemos pensar en el tórax cadavérico. Cuando uno piensa en tórax, se imagina la parrilla costal, ¿sí? Pensamos en todas esas costillas, ¿bien? Y la verdad es que las costillas están protegiendo no solamente a los órganos del tórax, sino que también a ciertos órganos del abdomen, ¿sí? Por lo tanto, el tórax cadavérico, ¿sí? O el tórax óseo, ¿sí? Y el tórax vivo, ¿sí? Lo que realmente se clasifica como tórax, como cavidad torácica, que ahora vamos a ver, es mucho más pequeño, ¿sí? Y está su límite inferior en lo que sería a nivel de la apófisis sifoides y va a estar cerrado, ¿sí? Y separado de la cavidad abdominal por un músculo que se llama diafragma, ¿bien? Entonces, tengan en cuenta eso, ¿sí? Porque también es importante, ¿sí? Llevárselo eso en los ojos para no confundirse más adelante en cuanto a las dimensiones que va a tener el tórax. Por eso también cuando ustedes empiecen a ver en técnicas y uno dice, che, pero ¿cómo entra el tórax si yo lo pongo con el chasis horizontal en un 35, ¿sí? Bueno, porque realmente lo que estamos viendo no es tanta la extensión como lo que uno se llevaría en la imaginación, ¿bien? Hasta acá, ¿vamos todo bien? ¿Alguna pregunta? Bien, vamos con lo que es topografía, ¿sí? La topografía, ¿sí? Nos va a dar a nosotros mucha información, sobre todo al momento de posicionar al paciente, ¿sí? Estas líneas imaginarias que uno trazaría sobre lo que va a ser la anatomía del paciente, nos permite dar referencias a un compañero, ¿sí? O identificar una zona donde yo tengo que, por ejemplo, dirigir el haz del rayo, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a ver que en lo que es la cara ventral o la cara anterior del paciente, podemos delimitar dos líneas, ¿sí? La línea media anterior y la línea medio clavicular, que van a ser dos, una para cada clavícula, y van a ser paralelas a esta línea media anterior, ¿sí? Esta línea media anterior, lo que nos está dando, ¿sí? Es la intersección del plano medio con la pared torácica anterior, ¿sí? Sería la línea media del paciente, ¿sí? Y después, esto que se ven acá, fíjense en que es topografía, es algo que uno lo puede palpar, que lo puede ver claramente en las salientes y superficies del paciente, van a ser las clavículas, ¿sí? Si uno traza una línea que pase por el medio de cada clavícula, ¿sí? Hemiclavicular o medio clavicular, ¿sí? Vamos a ver que trazamos esta línea medio clavicular, ¿sí? Que va a discurrir paralela a la línea media anterior, ¿sí? Entonces, de este lado, sí, línea media anterior, y hacia la derecha y hacia la izquierda, las líneas medio claviculares, ¿sí? Que son dos y que son paralelas a esta línea media anterior. Con el paciente, ¿sí? De costado, ¿sí? Vamos a ver que lo que tenemos de referencia acá es la línea axilar media, ¿sí? Esta que estamos viendo acá. Que esa línea axilar media es la que uno, por ejemplo, tendría que tener de referencia para la incidencia del haz cuando estamos haciendo una adquisición de tórax perfil, ¿bien? Entonces, lo que vamos a ver es que tenemos de referencia esa línea axilar media y hacia adelante la línea axilar anterior y hacia detrás lo que va a ser la línea axilar posterior, ¿sí? Entonces, esta línea axilar media discurre desde el vértice, ¿sí? De lo que va a ser la fosa axilar, ¿sí? Paralela a la línea axilar anterior, a esta que está acá. Y también va a ser paralela a la línea axilar posterior, ¿sí? Esta línea axilar anterior va a discurrir vertical, ¿sí? Va siguiendo todo este pliegue axilar anterior, que está formado por el borde infralateral del pectoral mayor, ¿sí? Cuando está en expansión desde la caja torácica, ¿sí? Este que está acá sería el músculo pectoral mayor, y este es el borde que está siguiendo. Y uno lo que hace después es esa línea directamente elongarla hacia lo que va a ser más abajo, ¿sí? La línea axilar posterior, ¿sí? También se la considera paralela a la línea axilar anterior,
¿sí? Estas son 3 líneas paralelas, ¿bien? Y esta continúa lo que va a ser el pliegue axilar, y está formado acá por otros músculos que van a ser el dorsal ancho y el redondo mayor, ¿sí? De vuelta cuando está en expansión. En expansión, ¿por qué estamos diciendo eso? Porque el paciente está con el brazo levantado, ¿sí? Y lo que hace que uno pueda ver claramente estas 3 líneas. Es en expansión porque al haber hecho ese movimiento que el paciente, ¿sí? Levantó los brazos, ¿sí? Que podemos ver estos costados, ¿sí? Se expanden y esos músculos quedan un poco más turgentes y nos permiten visualizar bien lo que van a ser estas líneas, ¿bien? Entonces, lo que nos queda es la visión posterior, ¿sí? Y en este caso va a ser muy parecido a lo que va a ser la visión anterior. Tenemos una línea media posterior, ¿sí? Y lo que vamos a tener de referencia, esto después lo vamos a ver cuando veamos la columna. Pero ustedes seguramente lo escucharon nombrar, la columna vertebral, ¿sí? Que va a ser el eje de nuestro cuerpo, es un gran punto de referencia, ¿sí? Sobre todo a nivel de lo que va a ser el tronco, porque tenemos bien claro, ¿sí? A qué altura uno puede encontrar cada vértebra, ¿sí? La columna está separada en regiones según las características que van a tener los huesos que la componen, que son las vértebras. Las vértebras a nivel del cuello se llaman cervicales y van a ser 7. Las vértebras a nivel del tórax se llaman torácicas o dorsales y van a ser 12, ¿sí? A nivel de lo que va a ser el abdomen tenemos a las vértebras lumbares, que son 5, y después tenemos el sacro y el coxis, que son vértebras que van a estar fusionadas y son la región no móvil de la columna, ¿sí? Las vértebras nosotros las vamos a nombrar de cefálico, o sea, de la cabeza hacia caudal, y hacia arriba va a estar, hacia cefálico, va a estar el número más chiquitito. Entonces, por ejemplo, si yo les nombraba que las vértebras de la región del cuello son 7 y son las cervicales, ¿sí? La primera vértebra cervical va a estar en contacto con el cráneo, y la última vértebra cervical va a estar más abajo del cuello y va a estar en contacto con la primera vértebra torácica, ¿sí? Esto después lo vamos a ver, quédense tranquilos. Se los explico ahora rápidamente para que entiendan por qué tomamos de referencia acá a la séptima vértebra cervical. Esta séptima vértebra cervical va a tener una característica, es que uno de sus accidentes óseos, que se llama apófisis espinosa, es muy grande, es muy prominente, y esa saliente la podemos ver, la podemos palpar en el paciente, ¿sí? Ven acá, quizás acá en la imagen es difícil de verlo, pero uno podría ver un pequeño bultito a esta altura, ¿sí? Si uno pone el borde superior del chasis a esa altura, se asegura de no cortar absolutamente nada de lo que tiene que ver el tórax, ¿sí? No estaríamos cortando los ápices pulmonares, que es una de las cosas importantes de visualizar en la radiografía del tórax, ¿bien? Entonces, esa línea, ¿sí? Esa vértebra, y como decimos, la columna es el eje, si nosotros seguimos, hacemos esa línea por debajo, ¿sí? La extendemos, ¿bien? Y que va a seguir por todas las apófisis espinosas de las vértebras que siguen, ¿sí? Esa sería la línea media posterior, ¿bien? Hacia ambos lados lo que tenemos van a ser las escápulas o los omóplatos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los omóplatos tenían un vértice que iba a ser inferior, ¿sí? Si uno trazaría una línea, ¿sí? Que van a llamarse líneas escapulares, que van a pasar por los ángulos inferiores de las escápulas, por esos vértices, los que tenemos son las líneas escapulares, que van a ser paralelas, ¿sí? A esta línea media posterior, ¿sí? De vuelta, estas son indicaciones que uno tiene que tener en cuenta o que nos sirven para posicionar al paciente. Esa línea media posterior, ¿sí? Justamente a esa altura es donde uno tendría que poner la incidencia del haz del rayo central cuando nos hacemos adquisición de tórax en lo que sería una adquisición posterior-anterior, ¿sí? Y la altura sería justamente acá donde se estoy marcando con el puntero, porque uno toma de referencia el vértice de las escápulas, ¿sí? Para saber cuál sería la altura, ¿sí? A este nivel. Entonces, punto medio, línea media posterior, y a nivel de lo que son los vértices de las escápulas, ¿sí? Ahí tendrían que ser la incidencia de las para tener la adquisición radiológica, ¿sí? De vuelta por eso es que les comento la importancia de tener en cuenta estas líneas, ¿sí? Sobre todo al momento de posicionar. ¿Bien? Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Sí? ¿Algo que no se haya entendido?
¿no? Muy bien. Vamos entonces, ¿sí?, a hablar de lo que son las definiciones de tórax, ¿bien? Cuando hablamos de tórax, podemos estar hablando a la cavidad torácica, el tórax óseo, y también podemos estar nombrando lo que va a ser la pared torácica, ¿sí? Son obviamente tres cosas que están relacionadas, pero cada una de ellas, cuando una las nombra con propiedad, nos dan cuenta de diferentes características que tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, al momento de describirla. No es lo mismo hablar de cavidad torácica que hablar de tórax óseo, que hablar de pared torácica, ¿sí? Cada una de ellas tiene su definición propia, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de cavidad torácica, ¿sí?, estamos hablando de una cavidad, es un espacio cuya función va a ser la de albergar, o sea, de contener en su interior a los órganos primarios que van a ser del sistema respiratorio y el sistema cardiovascular, ¿sí? El tórax es una región extremadamente importante, tenemos que el sistema respiratorio, los pulmones, ¿sí? Y cardiovascular tenemos al corazón. Sin pulmones y sin corazón no podemos vivir, entonces imagínense que por eso es el tórax óseo la función que tiene más que nada de protección de esta zona, ¿sí? No solamente eso, sino que además la cavidad torácica va a estar albergando algunos órganos que pertenecen al sistema digestivo, ¿sí? Va a dar paso, ¿sí?, a estructuras, ¿sí?, que van a ser, por ejemplo, el esófago, ¿sí? El esófago es un órgano muscular que pertenece al sistema digestivo y que lo vamos a encontrar a nivel del cuello, a nivel del tórax y a nivel del abdomen, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cavidad torácica, no solamente estamos hablando de que estamos albergando a el corazón, a los pulmones, sino que también estamos dando paso a estas estructuras que pertenecen a otros lugares. Cuando hablamos de componentes vasculares, ¿sí?, arterias, venas, cuando hablamos de nervios, ¿sí?, y cuando hablamos también de linfáticos, vamos a ver que estos discurren por la cavidad torácica, pero no pertenecen a la cavidad torácica, ¿sí?, de forma propia, ¿sí? No es que solamente los voy a encontrar en la cavidad torácica. Yo a la arteria la voy a encontrar en todo su recorrido. Lo que sí va a hacer va a tomar su nombre a partir de qué porción esté. Por ejemplo, voy a hablar de aorta torácica o de aorta abdominal, ¿sí? Y eso me da cuenta a mí de qué parte del cuerpo va a estar, ¿sí? Pero básicamente la cavidad torácica es este espacio, ¿sí?, donde se encuentran los órganos que pertenecen a la región torácica y aquellos órganos y estructuras que están de paso, ¿sí? Cuando hablamos de tórax óseo, ¿sí?, en ese caso estamos hablando obviamente de estructuras óseas, cartilaginosas y los espacios entre las mismas, ¿sí? Este tórax óseo lo que va a tener de función es envolver a la cavidad torácica y una de las funciones principales de la misma va a ser la protección. Lo mismo que les comentaba recién, tenemos órganos y estructuras extremadamente importantes, por lo tanto el cuerpo siempre busca preservarse. ¿Cómo voy a preservar, ¿sí?, la vida del organismo? Bueno, voy a tratar de darle la mayor chance posible en el caso de un ataque o un accidente, ¿sí? Si yo me caigo, ¿sí?, tengo las costillas que me están protegiendo, ¿sí?, de no golpear directamente ninguno de esos órganos que son tan importantes para mí, ¿bien? Y lo otro que tenemos va a ser la pared torácica, ¿sí? La pared torácica, en este caso vamos a estar nombrando a los músculos torácicos, ¿sí?, de la pared, ¿sí? La fascia, que van a ser este tejido que recubre a esos músculos, ¿sí? Y todos estos están dando, ¿sí?, están cerrando a lo que va a ser la pared torácica, van a estar ocupando los espacios entre lo que va a ser el tórax óseo y revistiéndolo, y van a también ayudar a alojar y a proteger al contenido de la cavidad torácica, ¿sí? Entonces, esa cavidad torácica sería el espacio. El tórax óseo es como la jaula, los cimientos, y la pared torácica sería todo el recubrimiento que está hecho obviamente por músculos, ¿sí? Entonces, cavidad torácica es ese espacio, ¿sí?, donde uno puede encontrar a los órganos y estructuras pertenecientes al tórax y que son de paso. Después tenemos al tórax óseo, que está compuesto por huesos, cartílagos, ¿sí?, y también vamos a nombrar los espacios entre los mismos, cuya función va a ser la de protección y la de darle forma a esta cavidad torácica, y la pared torácica, que también conlleva a poder ayudarnos a dar forma a lo que va a ser el tórax, ¿sí? Y junto a la piel, la fascia y los músculos me están cerrando y tapizando esta
¿sí? Cavidad torácica, este tórax óseo, y me están, ¿sí? Dando protección a todo ese contenido que veníamos nombrando, ¿sí? Entonces, cavidad torácica, pared torácica y tórax óseo son las tres partes en las que uno puede estudiar esta región, ¿sí? En diferentes partes, ¿sí? O sea, diferentes partes obviamente, ¿sí? Pero fíjense en que eso va a ser parte del estudio a lo largo de lo que va a ser nuestra cursada. Vamos a estudiar los músculos de la pared torácica, vamos a estudiar lo que va a ser el tórax óseo, y vamos a estudiar el contenido, ¿sí? Torácico. Vamos a hablar del sistema cardiovascular, vamos a hablar del sistema respiratorio, vamos a hablar incluso de las mamas, mediastino, sistema linfático, todo eso que encontremos a nivel del tórax, ¿bien? Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta con lo que vimos recién? No, profe. ¿No? Muy bien, amores. Entonces, empecemos con una de las cosas más fáciles, que es hablar de lo que es el tórax óseo, ¿sí? Cuando hablamos de tórax óseo, vamos a ver que lo que tenemos son 37 piezas óseas, ¿sí? 12 pares de costillas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Tenemos 24 costillas en total, 12 del lado derecho, 12 del lado izquierdo. Tenemos un hueso que va a ser impar, que está constituido por 3 porciones, que va a ser el esternón, que se encuentra en la línea media, y tenemos, ¿sí? Como parte del tórax óseo, a la columna vertebral, a estas 12 vértebras torácicas, ¿bien? Cuando hablamos de tórax óseo, también como les comentaba, tenemos que tener en cuenta las estructuras cartilaginosas. Por lo tanto, los cartílagos costales, ¿sí? Que ahora después los vamos a nombrar, también forman parte del tórax óseo. Y los espacios, en este caso, también son importantes. Los espacios entre las costillas se llaman espacios intercostales, ¿bien? Y para nosotros también son importantes porque nos dan cuenta de posicionamiento, ¿sí? Uno empieza a contar, uno cuando puede palpar al paciente, ¿sí? En realidad empezamos a contar del segundo espacio intercostal, porque el primero, entre la clavícula y todo, es muy difícil de palparlo y tomarlo en cuenta, pero el segundo lo podemos ver. Y de vuelta, los espacios intercostales son importantes para nosotros. Ustedes después los van a ver en los criterios de buena exposición de una radiografía de tórax, donde uno tiene en cuenta la inspiración del paciente, ¿sí? Y para saber si está bien inspirado o no, lo que contamos son los espacios intercostales. Dice, bueno, ¿cuento 8 espacios intercostales? Perfecto, está bien inspirada la radiografía. Quiere decir que le dije al paciente que contenga el aire, el paciente lo hizo y tuve la adquisición lo más diagnóstica posible, ¿sí? Entonces, los espacios intercostales también son importantes, se consideran parte del tórax óseo, y a nosotros en lo que sería nuestra práctica radiológica nos van a ser útiles para tener ese criterio de buena exposición al momento de ver si saqué bien o no la radiografía, ¿sí? Si es bien diagnóstica, ¿bien? Entonces, vamos acá, ¿sí? Lo que estamos viendo de este lado, ¿sí? Estas son las costillas, ¿sí? Una de las cosas, ahora después vamos a hablar de las costillas, pero fíjense ya con esta imagen que no todas las costillas son iguales. Hay un montón de costillas que son parecidas, ¿sí? Por ejemplo, entre esta y esta mucha diferencia no hay, pero entre esta costilla, ¿sí? Y esta costilla, ¿sí? Hay una diferencia bastante marcada, incluso entre esta costilla y esta costilla, ¿sí? Eso que ustedes están viendo ahí, y esa observación, es importante tener en cuenta ahora en lo que es tórax óseo y después en lo que va a ser toda nuestra clasificación, por ejemplo, en columna. Y es este agrupamiento en lo que va a ser típico y lo que va a ser atípico, ¿sí? Cuando uno dice costillas típicas, por ejemplo, estamos hablando de aquellas costillas a las cuales yo puedo describir de la misma manera, ¿sí? Uniformes, ¿sí? Yo les puedo describir a la costilla número 6 de la misma manera que les describo a la costilla número 5, ¿sí? Tienen las mismas partes, la misma composición, la misma estructura. Sin embargo, hay algunas de las mismas, ¿sí? Que yo no puedo describir de la misma forma. Yo no les puedo describir la costilla número 5 y la costilla número 1 y que les esté diciendo la verdad, porque fíjense en que son completamente diferentes, ¿sí? Entonces, uno, a nivel de lo que es la clasificación anatómica, dice, bueno, tengo más que comparten características. Bueno, las que tienen más características en común, ¿sí? Van a ser las típicas. Y aquellas, ¿sí? Que se salen de la norma, van a ser llamadas atípicas. Entonces, por ejemplo, la costilla número 1 se considera
atípica, porque tiene características fuera de la norma, ¿sí? La mayoría son de una manera y ella es diferente, ¿sí? Esa clasificación de típica y atípica la van a escuchar a lo largo de la cursada, y está bueno que tengan en cuenta por qué es que se tiene de referencia. Cuando uno les dice, describirme una vértebra tipo, o describirme una costilla tipo, estamos pidiendo que nos describan las características que podría englobar a la mayoría de las costillas o a la mayoría de las vértebras, ¿sí? Si les digo, describirme una costilla atípica o describirme a la costilla número 1 o la costilla número 2, van a tener que tener en cuenta diferentes características particulares de estas estructuras para poder hacerlo de forma correcta. ¿Bien? Lo que tenemos acá es un preparado cadavérico, ¿sí? Y este se los mostraba para que vean lo que está pintado acá con blanco son los cartílagos, ¿sí? No se ven de esa manera, ¿sí? Esto es un preparado y están puestos, están pintados justamente para que uno los pueda identificar fácilmente. Acá tenemos al esternón y acá están viendo la relación entre las vértebras torácicas y las costillas, ¿sí? Ahora chicos, ya se me va a cerrar la sección del Zoom. Una vez que se cierra, espérenme en 5 minutitos que se termina de procesar la grabación y ya les mando el link para la segunda parte de la clase, ¿sí? Y mientras hablamos por el grupo de WhatsApp a ver si de lo que vinimos hasta ahora hay algún tipo de dudas, ¿sí? Entonces, ahora ya mismo se corta y en 2 minutos nos volvemos a ver por este canal. Bien, entonces, habíamos quedado en esto, ¿sí? Acá teníamos dispuestas a las 12 costillas, ¿sí? 24 en total. De este lado teníamos ese preparado cadavérico, que lo que estábamos viendo acá, sobre todo, era para tener en cuenta a los cartílagos, ¿sí? Este era el esternón, y acá lo que estamos viendo son algunas vértebras torácicas y su relación con la costilla, ¿bien? Y estos que están acá son los espacios intercostales, ¿sí? Ven que entre costilla y costilla y entre cartílago y cartílago hay un espacio que uno los puede contar, ¿sí? Y los podemos ver fácilmente, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos acá a ver un poquito de lo que sería un dibujo, ¿sí? Fíjense cómo pasamos recién de lo que sería un preparado cadavérico a una imagen de un atlas de anatomía normal, ¿bien? Acá, de vuelta, ¿sí? Hay una cosa que va a ser fundamental para nosotros entender, más que nada, chicos, porque va a ser una referencia que van a ver que nos vamos a cansar de nombrarla a lo largo de la cursada. Y es este famoso, ¿sí? Ángulo de Luis, ¿sí? O ángulo external, ¿bien? Uno, cuando ve el esternón de esta manera, ¿sí? Uno tiende a pensar que es completamente chato y que no tiene ningún tipo de inclinación. Entonces uno dice, bueno, ángulo, pero ¿qué ángulo? Y es que en realidad cuando uno lo ve de costado esto, ¿sí? Denme un segundo. Esto tenía la forma de... Ahí está. ¿Ven acá el lapicito? A ver si... Ahí está. ¿Ven eso de ahí? Yo se los hice extremadamente exagerado ahí. Vamos a borrarlo y verlo de vuelta. Pero uno lo que vería, ¿sí? Vamos de vuelta a cerrar esto, es lo que les comenté recién, ¿sí? Si uno lo estuviera viendo de costado, entonces veríamos que esto de acá, ustedes esternón ya lo vieron en el dato 1, pero por las dudas, este que está acá es el, ¿sí? Manubrio del esternón. Este es el cuerpo del esternón y este es el apéndice o apófisis sifoides, ¿bien? Entre el manubrio del esternón y el cuerpo del esternón es que tenemos esa pequeña inclinación. Cuando uno lo ve de costado, ve que no están en una sola línea, sino que el manubrio del esternón tiene una ligera, ¿sí? Inclinación hacia posterior, ¿sí? Entonces eso hace que uno lo pueda palpar, lo pueda ver, ¿sí? Y a este llamamos ángulo de Lewis, ¿sí? O ángulo external. Y este ángulo de Lewis o ángulo external, como les comentaba, es extremadamente importante porque va a ser una referencia y un punto muy importante para nosotros. A nivel del ángulo de Lewis vamos a encontrar la inserción de la segunda costilla. ¿Sí? Fíjense, esta de acá es la costilla número 1 y esta que está acá es la costilla número 2. ¿Sí?
Entonces, uno ve eso, ¿sí? Sabemos que tenemos la segunda costilla y ya podemos empezar a contar, por ejemplo, nuestros espacios intercostales. Este entonces acá es el segundo espacio intercostal, ¿sí? Y ahí utilizamos el ángulo de Lewis de referencia. Cuando hablemos de mediastino, vamos a utilizarlo también, ¿sí? Vamos a nombrarlo a lo largo de toda la cursa. Entonces, está bueno que este lo tengan bien identificado desde ahora, que es el primer día, ¿sí? Que lo estamos nombrando, ¿bien? Entonces, a esta altura, siempre que uno diga a la altura del ángulo de Lewis, bueno, es a esta altura, a la altura de la segunda costilla, ¿bien? Después lo que tenemos es el ángulo de Charpy, que este no es tan utilizado, pero es lo que se forma entre ambos rebordes costales, ¿sí? Esto que está acá se llama reborde costal, ¿bien? Este es el reborde costal derecho, este es el reborde costal izquierdo, ¿sí? Y este ángulo que uno mide de un lado al otro es el llamado ángulo de Charpy, que aproximadamente mide 75 grados. Esto, chicos, es un dato de color. Yo no les voy a preguntar en el momento cuánto mide el ángulo de Charpy, pero para que tengan una idea de qué es lo que estamos hablando, ¿sí? Y lo que les comentaba hace un ratito, ¿bien? Esto que estamos viendo acá es el tórax óseo, y este es el tórax cadavérico, ¿bien? La cavidad torácica, y el tórax vivo en realidad, es mucho más chiquito. ¿Qué se acuerdan? Habíamos dicho que cuando definíamos tórax, trazábamos una línea que pasaba por el apéndice cifoides o apófisis cifoides. Fíjense en todo lo que me queda por debajo de acá que no corresponde a lo que sería la cavidad torácica o al tórax vivo, ¿sí? Estas costillas que están acá, ¿sí? Como costillas y componentes pertenecen al tórax óseo, pero están en la región abdominal, ¿sí? Están protegiendo, del lado derecho acá está el hígado, ¿sí? Acá tenemos el vaso, ¿bien? Son órganos súper importantes que necesitan la protección que brindan estos huesos, ¿bien? Y si se dan cuenta, ven acá que hay una línea punteada roja. Esa línea punteada roja lo que me está marcando es el diafragma, que yo les comentaba que el diafragma era un músculo, ¿sí? Muy finito, que tiene esa forma parecida como si fuera de paracaídas o de cúpula, después lo vamos a ver en detalle, y es ese que me está separando el tórax, ¿sí? De la cavidad abdominal. Entonces fíjense ahí de vuelta cómo queda bien marcado la diferencia entre lo que sería la cavidad torácica y lo que empieza a ser abdomen, y que en realidad es mucho más pequeño de lo que uno siempre se imagina. Y otra cosa importante a tener en cuenta van a ser los orificios torácicos. Cuando uno describe el tórax óseo, vamos a ver dos orificios. Un orificio torácico superior, que se abrevia con las siglas OTS, y un orificio torácico inferior, que está a esta altura, en lo que sería la base, que se abrevia con las siglas OTI, orificio torácico inferior. Esto de vuelta yo se los nombro acá porque tenemos, ¿sí?, todo juntito, pero ahora después lo vamos a ver por separado. Y una cosa también interesante a tener en cuenta, no solamente para lo que va a ser nuestra cursada de anatomía y de tórax, sino para el día de mañana en las prácticas que uno tenga en la adquisición de imágenes, es que si bien uno está estudiando, por ejemplo, haciendo una adquisición de la región torácica, hay ciertas estructuras óseas que, por ejemplo, no pertenecen al tórax, pero que uno las va a ver. Acá tenemos a la clavícula, tenemos al omóplato. Estos dos no pertenecen al tórax, ¿sí? Son parte de la cintura escapular, lo que pertenecería al miembro superior, ¿sí? Sin embargo, en una radiografía de tórax lo vamos a ver, y cuando estamos viendo, ¿sí?, un dibujo de tórax o en relación a lo que es tórax, también lo vemos. ¿Pertenece al tórax? No. ¿Está relacionado con el tórax? Sí. Y esa es una de las cosas que es importante también tener en cuenta, es que nosotros estamos particionando, ¿sí?, a el cuerpo humano en zonas para poder estudiarlo y entenderlo. Pero en realidad está todo conectado, ¿sí? Uno cuando sigue una arteria, ¿sí?, cuando sigue una vena o un nervio o una estructura, ¿sí?, de un órgano, como puede ser el esófago que habíamos nombrado anterior, lo vamos a ir describiendo según la porción, ¿sí?, en que lo encontramos. Pero esa vena, esa arteria, ese órgano, es, ¿sí?, uno solo, que está haciendo todo ese recorrido. ¿Bien? Entonces, ¿esto por qué se los aclaro? Porque muchas veces uno tiende a tener la visión, dice, ah, bueno, es una radiografía de tórax, y no mira otra cosa más que eso. Y quizás acá al costado, ¿sí?, que uno ve, ¿sí?, el húmero, ¿sí?, puede ver, ¿sí?, que tiene alguna patología el paciente.
Bien, de vuelta, nosotros no tenemos que diagnosticar patología, pero siempre está bueno tener en cuenta una visión general de lo que estamos haciendo, y que la información que tenemos no es solamente la de la adquisición, porque podemos ver muchas más cosas cuando hacemos una radiografía de tórax, ¿bien? Y este tema de que está compartimentalizado para poder estudiarlo, pero que en la realidad vamos a tener muchas interacciones entre las diferentes áreas, también es importante que lo tengamos en cuenta para no confundirnos cuando empecemos a hablar de estructuras en particular que quizás están en relación con el miembro superior, el cuello o el abdomen, ¿sí? Fíjense en que el tórax, ¿sí?, es como una estructura muy de paso, me está uniendo el cuello, me está uniendo el miembro superior, me está uniendo el abdomen, ¿sí? Entonces es obvio que tenga un montón de relaciones con estas estructuras o con estas zonas, ¿sí?, aledañas, ¿bien? Entonces, este era un dibujo que vemos de frente, y ahora lo que tenemos es la parte posterior, ¿sí? En la parte posterior, de vuelta, vemos acá las costillas, y fíjense, estas que están acá son las vértebras, en este caso las vértebras torácicas, ¿sí? Después vamos a hablar de las vértebras en particular, pero para que ya tengan en cuenta de qué estábamos hablando, yo les había nombrado a la apófisis espinosa como un accidente óseo de estos huesos, ¿sí? Las apófisis espinosas son estas que están viendo acá, ¿sí? Esta que está acá es la apófisis espinosa, ¿sí? Esta, fíjense que están todas alineadas, ¿sí?, en lo que va a ser la línea, ¿sí?, media posterior, como ya hemos visto en topografía, ¿bien? Acá tenemos a la escápula, y de vuelta acá fíjense que me hace el reborde de lo que sería el diafragma y la diferenciación entre lo que sería la cavidad torácica y lo que sería la cavidad abdominal, ¿sí? Y cómo el tórax óseo me está protegiendo a ambas, ¿sí?, cavidades. Cuando hablamos de el tórax, ¿sí?, una de las cosas que tenemos es siempre conocer, bueno, cuáles son las funciones, qué es lo que está haciendo el tórax en sí. Y son varias. La primera, y una de las más sencillas de tener en cuenta, es el tema de protección, ¿sí? Habíamos dicho que teníamos un montón de órganos, y ojo acá que son no solamente órganos torácicos, sino que también son abdominales, y que nos están protegiendo, ¿sí?, por ejemplo, de golpes como el que tiene acá esta persona, ¿sí? Acá lo que estamos viendo es una transparencia donde nos marca, ¿sí? Este que está acá es el hígado, ¿bien? Por acá estaría el vaso, y acá estarían los pulmones y el corazón en el medio, bien detrás de lo que sería el esternón. Entonces, estos huesos, las costillas, ahora vamos a hablar de las características que tienen, pero son huesos planos. Si ustedes se acuerdan, los huesos planos tenían justamente la función de protección. Y una de las cosas que tienen las costillas es que, además, tienen la unión a lo que va a ser el esternón mediante cartílagos. Esa unión con los cartílagos y la presencia de los cartílagos, particularmente en la cavidad torácica, lo que nos está dando es una calidad elástica, ¿sí?, nos ayuda para poder, ¿sí?, ¿sí?, soportar este tipo de golpes. ¿Por qué? Si yo tuviera un hueso nada más, ¿sí?, o si no tuviera los cartílagos, cuando yo tengo algo que es muy duro, ¿bien?, y le doy un golpe seco, lo rompo, porque no tiene nada de elasticidad. Lo que no tiene nada de elasticidad no cede, y al no ceder, ¿sí?, en fuerzas puntuales se puede fracturar. En cambio, cuando yo tengo cartílago en el medio, ¿sí?, como están haciendo estos cartílagos que me unen a las costillas, los que me permiten es cierta flexibilidad y cierta amortiguación de esos golpes. Por lo tanto, tienden a ser mucho más efectivas a esa función de protección que algo que fuera completamente sellado y que no tuviese movimiento. Además, si yo no tuviera los cartílagos, ¿sí?, no podría, ¿sí?, mover, ¿sí?, no podría realizar movimientos. Y fíjense que la cavidad torácica es una región extremadamente móvil, porque los pulmones, ¿sí?, están haciendo una función de expansión y elongación cada vez que nosotros inspiramos. Entonces, cuando uno inspira, ¿sí?, cambia los que van a ser las proporciones de la cavidad torácica. Y eso es importante también tenerlo en cuenta al momento de la adquisición de imágenes, porque estamos pidiendo al paciente para hacer una radiografía de tórax que lo haga en inspiración profunda, ¿sí? Entonces, si uno posiciona muy justo o no toma eso en cuenta, probablemente se le corten las bases de los pulmones, ¿sí? Porque el paciente va a
Inspirar. Cuando uno inspira, ¿sí? Pueden probar a hacerlo ustedes y fíjense en cómo cambia, ¿sí? La postura, cómo sube, ¿sí? El pecho, ¿sí? Cómo uno no lo ve, pero se está alargando, ¿sí? Está descendiendo el diafragma y cómo cambian las proporciones, ¿sí? Eso es extremadamente importante que ustedes lo tengan en cuenta al momento de posicionar. Cuando estén con pediátricos, ¿sí? Siempre antes de disparar o de nada es, mostrame cómo haces esto, ¿sí? Respira hondo y lo ves al nene cómo lo hace. Entonces te das cuenta que podés corregir antes de que estés en la sala para disparar, ¿sí? Y en el caso de pacientes que ustedes se dan cuenta que no terminan de entender, pacientes que son muy añosos o pacientes que pueden tener algún déficit cognitivo, ¿sí? También les recomiendo que tengan en cuenta esto, ustedes sabiendo que va a haber modificaciones al momento de que el paciente cumpla con la indicación que le estamos dando, de hacer la práctica antes de tener que disparar para no tener que repetir y para no irradiar al cohete al paciente, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿bien? Para redondear esto, una de las funciones es la de protección de los órganos tanto torácicos como abdominales, particularmente con esta, ¿sí? Coyuntiva de tener a las costillas, que son huesos planos, cuya función principal va a ser la de protección, y además a tener a los cartílagos que le dan cierta elasticidad y hacen que todavía resistan mucho más esas presiones, ¿bien? Después, otra de las funciones que tenemos es resistir a las presiones negativas internas que se generan por retroceso elástico de los pulmones en los momentos inspiratorios, ¿sí? Este dibujo que está acá, ¿sí? Que están viendo que se mueve este GIF animado, esto que está acá abajo, ¿sí? Es el diafragma, ¿sí? Fíjense que te muestra cómo va para abajo, ¿sí? Y después cómo sube. Eso es, ustedes si alguna vez vieron lo que es el émbolo de una jeringa, ¿sí? Que está al vacío y uno lo tira para abajo y succiona aire, el diafragma está haciendo lo mismo, ¿sí? Cuando habla de presiones negativas, tiene que ver a la relación con la presión atmosférica, ¿sí? Uno siempre toma que la presión atmosférica, ¿sí? Tendría que estar en cero, ¿sí? Y la presión que tenemos para poder inspirar tiene que ser negativa para que pueda haber flujo hacia la cavidad pulmonar. ¿Y eso cómo se logra? Se logra al momento de que el diafragma desciende, ¿sí? La presión se hace negativa y eso hace que podamos incorporar aire hacia los pulmones. Esto de acá se los nombro rápidamente para que tengan en cuenta lo que sería una función. Después cuando veamos aparato respiratorio, vamos a hablar mucho más a profundidad de lo que va a ser la mecánica respiratoria para que ustedes entiendan esto, ¿sí? Y después en fisiología, en lo que va a ser fisiopatología, lo van a tener de vuelta como un refuerzo, ¿bien? Pero para que entiendan esto, básicamente es que cuando nosotros inspiramos se generan presiones negativas. ¿Qué quiere decir negativas? Que están por debajo a la presión de la atmósfera, ¿sí? Y entonces, toda la estructura que tenemos a nivel pulmonar para que no se colapse, ni para que pase nada fuera de lo normal, tiene que resistir esas presiones, ¿sí? Y justamente la estructura y la formación que tiene el tórax está hecha para eso, para que pueda resistir estas presiones negativas que uno genera al inspirar, ¿bien? Entonces, hablamos de protección, hablamos de resistencia de las presiones negativas al momento de la inspiración, y otra de las funciones que vamos a tener, ¿sí? Va a ser aporte y sujeción a lo que va a ser la cintura escapular y los miembros superiores. Que esto algo habíamos nombrado hace un ratito. Yo les había comentado que teníamos a la escápula, teníamos a la clavícula, y estos serán parte de la cintura escapular. No pertenecen al tórax, pero sí se soportan y se sustentan en lo que va a ser el tórax, ¿sí? Entonces, otra de las funciones es darle soporte, ¿sí? Y además aguantar el peso de todo lo que va a ser la cintura escapular y los miembros superiores. Y otra cosa que vamos a tener es el anclaje, ¿sí? De un montón de músculos, ¿sí? Músculos que no solamente pertenecen a la región torácica. Por ejemplo, el pectoral mayor, ustedes seguramente lo vieron en anatomía 1, ¿sí? ¿Se acuerdan? Este pectoral mayor está en la región torácica, que se insertaba a nivel del húmero en lo que iba a ser la correa bicipital, ¿bien? Y ese músculo no pertenece, se considera un músculo
tóraco-apendicular. No pertenece al tórax, sino que pertenece al miembro superior. Pero sin embargo lo estamos encontrando, ¿sí?, apoyado sobre la pared torácica. Entonces, un montón de los músculos que me mueven y mantienen en posición al miembro superior, los voy a encontrar apoyados sobre el tórax, ¿sí?, o anclados, insertados en lo que va a ser la región torácica. Esta es otra de las funciones que tiene el tórax entonces. ¿Bien? No solamente eso, sino que también va a dar inserción a algunos músculos que van a pertenecer al cuello, como por ejemplo el esternocleidomastoideo, este músculo que es extremadamente largo, ¿sí?, este que está acá, esternocleidomastoideo, que lo vamos a ver cuando veamos cuello, ¿sí?, ese pertenece al cuello, sin embargo se va a insertar, ¿sí?, en lo que va a ser el manubrio del esternón, ¿sí? Entonces lo voy a encontrar a nivel del tórax también, pero no pertenece al tórax, pertenece al cuello, ¿sí? Y después tenemos un montón de músculos que pertenecen al raquis, lo que sería la espalda, y también al abdomen, ¿sí? Como por ejemplo el transverso del abdomen, que se va a interdigitar, o sea, se va a unir con las fibras del diafragma, ¿sí? Esto de vuelta es lo que les comentaba hace un ratito, que si bien estamos, ¿sí?, estudiándolo separado, fíjense que las relaciones, las interrelaciones que hay en las diferentes áreas son muy unidas, ¿sí? Uno va a encontrar en la región torácica estructuras que al fines de estudio pertenecen a otras regiones, como el miembro superior, como el cuello o como el abdomen, ¿bien? Y lo que les comentaba acá abajo, ¿sí?, de la flexibilidad, ¿sí?, es lo que les decía yo hace un ratito. Lo que les dije yo, que me adelanté hace un rato, lo tienen escrito acá en el Power, que esto tiene que ver con el tema de los cartílagos, ¿sí? Las propias costillas como huesos en sí, más los cartílagos le dan esa flexibilidad que soporta, ¿sí?, puede absorber los impactos que puede tener y que permite proteger a la cavidad torácica sin que haya riesgo de fractura, a no ser que sea un golpe extremadamente fuerte, ¿sí? No quiere decir que son imbatibles las costillas, se fracturan claramente como cualquier otro hueso, pero nos dan mucha más elasticidad que si tuviera la misma característica que, por ejemplo, el fémur. ¿Bien? Hasta acá entonces, chicos, ¿se entendió estas funciones que teníamos con respecto al tórax? ¿Alguna pregunta con respecto a lo que vimos recién? ¿No? Muy bien, amores, seguimos entonces, ¿sí? Una de las cosas que habíamos nombrado era los movimientos de la pared torácica, ¿sí? Habíamos dicho que el tórax no es una región, ¿sí?, fija, sino que es una región extremadamente móvil. Y esta movilidad tiene que ver con los movimientos inspiratorios, ¿sí?, con lo que va a ser la respiración. Cuando uno inspira y cuando uno expira, lo que hace es que las proporciones del tórax se modifiquen en dirección vertical, dirección lateral y dirección antero-posterior, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de el diámetro vertical, el responsable de este cambio va a ser este músculo que se llama diafragma. Cuando hablamos de la inspiración, que estábamos incorporando aire, ¿sí?, este músculo desciende, por lo tanto, el diámetro vertical aumenta, ¿sí? Y cuando expiramos, que estamos exhalando el aire, el diámetro vertical disminuye porque el diafragma vuelve a su posición normal, o sea, lo que sería la relajación del diafragma. Entonces, el diámetro vertical aumenta con la inspiración. ¿Por qué aumenta con la inspiración? Porque hay un músculo que se llama diafragma que va a descender, ¿sí?, para permitir el ingreso del aire. ¿Bien? Cuando hablamos del diámetro lateral, ¿sí?, vamos a ver que, de vuelta, cuando inspiramos va a aumentarse, ¿sí? ¿Por qué? Esto tiene que ver con las costillas y con los músculos que van a ser intercostales, que son accesorios a la respiración. Cuando uno inspira, ¿sí?, lo que hacen las costillas es, ¿sí?, irse hacia adelante, ¿sí? Se elevan las costillas, en un movimiento que se describe como asa de balde, que ahora en la siguiente diapo lo vamos a ver para que se lo lleven en los ojos lo que les estoy diciendo, ¿sí? Esto tiene que ver porque las costillas, ¿sí?,
están unidas tanto a la columna vertebral que está en la posición posterior como al esternón que está adelante, ¿sí? Entonces, hay un cambio que es el cambio anteroposterior, ¿sí? Que tiene que ver con esa elevación de las costillas y que el esternón protuya hacia adelante. Entonces todo conlleva a que esto se eleve, ¿sí? Entonces, en la inspiración, el diámetro lateral también aumenta, ¿sí? Aumenta, se hace un poco más ancho hacia los costados, porque las costillas se van a elevar, ¿sí? Producto de su relación con el esternón y con la columna, y además, ¿sí? De la acción de estos músculos, ¿sí? Intercostales que son accesorios a la respiración. Y cuando hablamos del cambio antero-posterior, ¿sí? Esto tiene que ver más que nada con la elevación del esternón hacia adelante, y esto tiene que ver porque las costillas también me están desplazando el esternón hacia adelante, ¿sí? Entonces, cuando uno inspira, aumenta el diámetro lateral, aumenta el diámetro vertical y aumenta el diámetro antero-posterior, ¿sí? Vamos a ver ahora las imágenes que les comentaba, ¿sí? Fíjense, acá tenemos en exhalación, ¿sí? O en reposo, y acá tenemos en inspiración, ¿sí? Acá lo estamos viendo de costado, por lo tanto, lo que va a ser el diámetro lateral no lo estamos viendo, pero me está hablando acá del diámetro longitudinal o el diámetro vertical. Fíjense que este de acá es el diafragma, ¿sí? Acá descendió y el diámetro vertical aumentó, ¿sí? Y acá lo que tenemos son las costillas, como el pulmón se está expandiendo, ¿sí? Me está movilizando toda la caja torácica y las costillas, fíjense que de esta posición a esta, han aumentado, ¿sí? Se han elevado. Y al elevarse las costillas, se eleva también el esternón y me aumenta lo que va a ser el diámetro antero-posterior. Entonces los tres, ¿sí? Ejes que hablamos recién, vertical, lateral y anteroposterior, se ven aumentados en la inspiración. Y estos son los movimientos que hablábamos recién. Yo les comentaba que el movimiento que tienen las costillas es el famoso de asa de balde, ¿sí? Fíjense que acá les están mostrando en transparencia cómo se mueven, ¿sí? Desde la posición de relajación a la posición de inspiración, ¿sí? Fíjense que ahí tenemos el asa de movimiento y acá tienen manejado lo que sería el baldecito para que vean cuál es la comparación. Y lo que se llama el movimiento del esternón hacia adelante es como si fuera la bomba de agua, ¿sí? Uno bombea, ¿sí? Entonces fíjense que pasa de relajarse a estar más hacia arriba. Entonces, movimiento de bomba de agua es lo que uno utiliza para describir, ¿sí? El movimiento del diámetro antero-posterior, y el asa de balde es lo que uno hace para describir el movimiento lateral que tiene que ver con la elevación de las costillas. Esto más que nada, chicos, yo se los pongo y se los comento para que entiendan ustedes qué es lo que está pasando, ¿sí? A nivel de por qué hacen esos cambios, ¿sí? Pero más que nada lo que me interesa que a ustedes les quede claro es que están cambiando estos tres diámetros, ¿sí? Porque de vuelta, chicos, tener en cuenta esto no es solamente útil para lo que es anatomía y lo que nos interesa a nosotros de la materia, sino que el día de mañana en la práctica lo vamos a tener que tener en cuenta para que no se nos corten las imágenes, ¿sí? El paciente va a inspirar, ¿sí? Y el diámetro vertical va a aumentar. Entonces yo tengo que tener en cuenta cuáles van a ser las modificaciones de la cavidad torácica al momento de que el paciente cumpla con las indicaciones que le di para la adquisición de las imágenes, ¿sí? Y eso me lo llevo desde el conocimiento anatómico de las estructuras y sus relaciones, ¿sí? Entre ellas y los movimientos que están realizando. ¿Bien? ¿Hasta acá? ¿Se entendió entonces, chicos? Y de vuelta, ustedes van a ver que yo tiendo a darles diferentes imágenes, ¿sí? O diferentes gráficos donde se ven lo mismo, de vuelta, porque si no se entienden uno, quizás en este lo entienden mejor, ¿sí? Fíjense, el movimiento superior y anterior del esternón, y se los compara con el movimiento que uno tendría en una bomba de agua, elevación lateral del cuerpo, y fíjense en cómo me está ensanchando, ¿sí? Está aumentando el diámetro lateral, esta elevación de las costillas en lo que sería movimiento de asa de balde o asa de cubo, como está puesta en esta traducción. Vamos ahora a otro tema, ¿sí? De vuelta, seguimos hablando en este caso del tórax óseo. Cuando hablamos de caja torácica estamos hablando de las estructuras óseas, ¿sí? Y vamos a ver cuáles van a ser los límites de la misma, ¿bien?
Entonces, acá tenemos para delimitar tanto la caja torácica, ¿sí? Y también vamos a ver cuáles van a ser el techo y el suelo que me están dando lugar a lo que va a ser la cavidad torácica, ¿bien? Entonces, hacia posterior lo que tenemos como límite son las 12 vértebras torácicas, desde T1 a T12, que es como se describen o como se nombran estas vértebras. Entonces, el límite posterior son las 12 vértebras torácicas. El límite anterior va a ser el esternón. El límite lateral van a ser las costillas, que en este caso le vamos a decir arcos costales. Cuando uno dice arcos costales, lo que está entendiendo es a la unión, ¿sí? Tanto de la costilla con los cartílagos costales, ¿sí? Entonces dice, lateralmente tenemos 24 arcos costales, 12 de cada lado, pueden ser 12 costillas y sus cartílagos del lado derecho y del lado izquierdo, ¿sí? Cuando hablamos del techo, vamos a hablar de una membrana que se llama membrana suprapleural. Y cuando hablamos del suelo, vamos a hablar de este músculo que va a ser el diafragma. Entonces, límite posterior, la columna vertebral. ¿Qué columna vertebral? La columna vertebral torácica, son 12 vértebras torácicas. Límite anterior, el esternón. Límite lateral, los arcos costales, que son las costillas y los cartílagos. Límite superior, la membrana suprapleural. Y límite inferior, este músculo que es el diafragma, ¿sí? Entonces, estos son los considerados límites de la caja torácica. ¿Bien? Acá los estamos viendo en un dibujo, ¿sí? Después ustedes en el campus yo les voy a subir lo que va a ser el material de estudio, ¿sí? La mayoría de los gráficos que ustedes van a ver en los PowerPoints que ustedes tienen en el campus y que les voy a ir pasando, son sacados de 2 libros, de la Anatomía de Grace para estudiantes y de el MUR, ¿sí? MUR con orientación clínica. Entonces esos 2 libros yo se los voy a subir para que ustedes los puedan tener en acceso libre en PDF en el campus, ¿bien? Entonces, esto que estamos viendo es justamente de la anatomía de Grace, ¿sí? Estamos viendo todo lo que sería la caja torácica. Este que está acá es el diafragma, ¿sí? Que es el músculo que me está separando el abdomen del tórax, ¿bien? Acá tenemos marcados en celeste lo que serían los pulmones, en verde está marcado lo que sería el mediastino, ¿sí? Y acá lo que estamos marcando es la membrana suprapleural. Después vamos a ver ¿por qué se llama suprapleural? Acá tenemos a los pulmones. Los pulmones van a estar envueltos en una membrana serosa que se llama pleura, ¿sí? Y fíjense, estos que están acá son los ápices o los vértices pulmonares, estos que están ahí. Entonces, estos están recubiertos por la pleura. Como esta membrana está por arriba de esa pleura, anatomía es extremadamente buchona y dice, bueno, ¿cómo le ponemos? Suprapleural, porque está arriba de la pleura que me está tapizando los vértices de los pulmones, ¿sí? Entonces, acá lo que estamos viendo es el límite superior y el límite inferior de lo que nombrábamos recién. Membrana suprapleural por arriba, diafragma por abajo. Límite anterior era el esternón, límite posterior eran estas 12 vértebras torácicas, y el límite lateral iban a ser los arcos costales, las costillas y los cartílagos. ¿Bien? Y lo que les comentaba hace un ratito cuando habíamos visto, ¿sí?, toda esta parte de las estructuras que van a conformar el tórax óseo, era que íbamos a hablar de 2 orificios torácicos, orificio torácico superior y orificio torácico inferior. El orificio torácico superior es ese que estamos describiendo en esta altura, ¿sí? Y si uno ve a el tórax, ¿sí?, vemos en realidad lo que sería a la caja torácica, uno podría decir que tiene una cierta forma piramidal, ¿sí?, utilizando la imaginación claramente, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que tiene forma de tonel, pero uno puede describir, ¿sí?, si uno lo ve de esta manera, ven cierta forma triangular en el mismo, ¿sí? Entonces, de esa manera lo que describimos es un vértice superior y una base inferior, ¿sí? De vuelta, chicos, acá
lo que dice mide aproximadamente 6,5 centímetros, 11 centímetros transverso. Eso no me interesa, lo que sean medidas no me interesa. Sí que sepan que, por ejemplo, el vértice tiene una inclinación que va a ser postero-anterior. La porción posterior, que tiene que ver con las vértebras, va a ser más elevada que la porción inferior, que tiene que ver con el manubrio del esternón, ¿sí? Entonces tenemos una dirección, ¿sí?, que va a ser postero, ¿sí?, inferior, ¿bien? Y además está limitado, ¿sí?, tiene ciertos límites este orificio torácico superior o este vértice que estamos hablando, ¿sí? Esto que está acá es el manubrio del esternón, y este accidente óseo que estamos ahí se llama escotadura supraesternal o hueco supraesternal. Cualquiera de las dos formas de decirlo es correcto, ¿sí? Entonces, este sería el límite anterior, ¿sí? Posterior sería esta vértebra torácica, que es T1, la primera de las vértebras torácicas, y lateralmente tenemos a la primera costilla y al primer cartílago costal, ¿sí? Entonces, el vértice, o el orificio torácico superior, tiene una inclinación postero-inferior. Quiere decir que la parte posterior está más elevada que la parte inferior. Y está delimitado hacia atrás por la primera vértebra torácica, la que va a llamarse T1. Hacia adelante por este accidente del manubrio del esternón que se llama escotadura supraesternal o hueco supraesternal, y hacia los laterales por la primer costilla y el primer cartílago costal, ¿sí? Eso es lo que a mí me interesa que ustedes sepan al momento de describir el vértice o de describir el orificio torácico superior, ¿bien? Vamos ahora con la base, ¿sí?, o el orificio torácico inferior. De vuelta, las medidas son al modo, ¿sí?, de dato de color, para que siempre es mejor que les sobre y no les falte, pero no es algo que a mí me va a interesar al momento de evaluarlos, ¿bien? En este caso va a ser contrario a lo que teníamos arriba, ¿sí? Acá lo que vamos a ver es que la dirección es antero-posterior, ¿sí? La zona anterior, ¿sí?, va a ser más superior que la posterior, ¿sí? Entonces, acá estamos viendo que lo que tenemos es el apófisis sifoides, ¿sí?, y hacia posterior, ¿sí?, tenemos la columna que va a ser mucho más inferior, ¿sí? Entonces, la parte posterior es más baja que la anterior. Y cuando hablamos de los límites, vamos a decir que anteriormente lo que tenemos es, de vuelta, esta porción del esternón, que es la apófisis, ¿sí?, sifoides, ¿sí?, o apéndice sifoides, ¿sí? Posteriormente tenemos a T12, que es la última de las vértebras torácicas, ¿sí? Posterolateralmente tenemos a las costillas, a la número 11 y a la número 12, que son estas dos que están acá, que se llaman costillas flotantes, porque van a ver que no tienen cartílagos, ¿sí? Y en la porción anterolateral tenemos acá a los cartílagos costales, ¿sí?, que están todos unidos y que pertenecen a las costillas de la número 7 a la número 10 y que nos forman esto que se llama el reborde costal. Entonces, la base, en cuanto a los límites, es un poco más complicada que el vértice o el orificio torácico superior. Vamos a nombrarlos de vuelta más despacio para que les quede bien claro todo esto, ¿sí? Entonces, hacia anterior tenemos apófisis sifoides. Hacia posterior tenemos a la 12ª vértebra torácica, ¿sí? Posterolateral, ¿sí?, o sea, hacia posterior y ligeramente hacia lateral, tenemos a las costillas número 11 y número 12. Y anterolateral, ¿sí?, o sea, hacia anterior y hacia lateral, tenemos al reborde costal, que está formado por los cartílagos de las costillas número 7 a la costilla número 10. ¿Sí? Esos son los límites de la base o del orificio torácico, ¿sí?, inferior. ¿Bien? Y acá en esta diapositiva lo que estamos viendo, ¿sí?, es cómo quedarían delimitados los orificios torácicos, ¿sí? Orificio torácico superior, ¿sí?, en lo que sería el vértice, y orificio torácico inferior en lo que sería la base de esto, que es el tórax óseo. ¿Bien? Bien, chicos, de vuelta se está por terminar lo que va a ser esta reunión de Zoom, ¿sí? Ahora
hablamos por el grupo de WhatsApp y despejamos cualquier tipo de dudas que tengan, ¿sí? Esto se va a estar convirtiendo en video y hoy después les subo lo que va a ser esta clase, ¿sí? En lo que serían videitos de YouTube para que los puedan volver a ver y puedan, ¿sí? Poder repasar todos los contenidos que estuvimos. Bien, amores, acá lo que estamos viendo es la caja torácica, ¿sí? Fíjense, este que está acá es el orificio torácico superior. Si uno lo ve de costado, ahí se van a dar cuenta que la parte posterior está mucho más arriba que la parte anterior, ¿sí? Entonces, cuando hacemos los límites, decimos que tenemos esta que está acá es T1, esto que está acá es la escotadura supraesternal y está delimitado por el cuerpo de la primera costilla y el cartílago de la primera costilla, ¿sí? Entonces, este es el orificio torácico superior o lo que se considera el vértice, ¿bien? Y tiene una dirección que es postero-inferior. Está más elevado hacia posterior que hacia anterior, ¿bien? Y los límites, como les comentaba, son T1, la escotadura supraesternal, y hacia lateral tenemos a la primera costilla y al primer cartílago. Bien, acá seguimos con la caja torácica. Esta está media rara porque lo que hice fue borrar algunas costillas para que cuando la ponga de costado puedan ver la diferencia del orificio torácico inferior, como es lo contrario a lo que vimos recién, ¿sí? Acá vamos a ver que T12, ¿sí? Está mucho más abajo que la apófisis sifoides, que es el límite anterior. Entonces, este tiene una dirección que va a ser antero, ¿sí? Posterior, ¿sí? La dirección anterior va a ser más superior y posterior va a ser más inferior. Cuando hablamos de los límites, hablamos de que el límite anterior es este que está acá, que es la apófisis sifoides. El límite posterior va a ser T12. Tenemos un límite que va a ser posterolateral, porque nos vamos hacia el costado, pero bien posterior, que van a ser la costilla número 12 y la costilla número 11. Y después tenemos un reborde, ¿sí? Que va a ser el límite anterolateral, ¿sí? Que van a ser estos cartílagos, los cartílagos que forman el reborde costal, que forman parte, ¿sí? Que pertenecen de la costilla número 7 a la costilla número 10. Y eso es lo que tenemos ahora armado, es el orificio torácico inferior, ¿sí? O la base de lo que es el tórax, ¿sí? De vuelta se los pongo de costado para que vean la diferencia, ¿sí? Entre la parte anterior y la parte posterior, como estábamos hablando, ¿sí? Y esos son los límites. T12, apófisis sifoides, el reborde costal, que serían los cartílagos de la séptima costilla hasta la décima costilla, y después tenemos a la costilla número 11 y a la costilla número 12.